Esta es la historia de una guerra que no fue por territorios, sino por el alma del Mediterráneo. Una lucha donde Roma, un imperio sin barcos, construyó una flota de la nada para desafiar a la mayor potencia naval del mundo. Te voy a contar cómo una república campesina se convirtió en dueña de los mares, cómo el orgullo de un cónsul provocó el mayor desastre naval de la historia antigua, cómo un solo general cartaginés, Amílcar Barca, logró frenar a toda Roma con 10.000 hombres, y cómo la ambición de ambos imperios sembró las semillas de una venganza que cambiaría el mundo para siempre. Imagina el sol poniente sobre el Tíber, en Roma, donde campesinos endurecidos por la tierra sueñan con la gloria más allá de las montañas. Mientras tanto, en Cartago, mercaderes fenicios tejen redes de comercio que se extienden como tentáculos por el Mediterráneo. Estos dos mundos, tan diferentes y, sin embargo, tan ambiciosos, estaban destinados a chocar. Roma, una república forjada en la guerra y la disciplina, había pasado siglos consolidando su poder en la península itálica. Legión tras legión expandieron sus fronteras, sometiendo a sus vecinos y unificando Italia bajo su estandarte. Para el 272 a.C., tras la agotadora guerra pírrica, Roma era la dueña indiscutible de Italia hasta el río Arno, una potencia terrestre con un ejército formidable y una sed insaciable de expansión. Al otro lado del mar, Cartago era la reina de las olas. Heredera de la antigua civilización fenicia, su poder no residía en las legiones, sino en sus flotas y su vasta red comercial. Desde su magnífica capital en la costa del norte de África, sus barcos zarpaban hacia todos los rincones del Mediterráneo occidental, controlando las rutas comerciales de Hispania, las Islas Baleares, Córcega, Cerdeña y, lo más importante, la estratégica y fértil isla de Sicilia. Cartago era un imperio de comerciantes, una talasocracia cuya riqueza y poder dependían del control absoluto de los mares. Su influencia era inmensa y su armada la más poderosa que el mundo había conocido. Durante siglos, una paz incómoda se mantuvo entre estos dos gigantes. Antiguos tratados, firmados en 509, 348 y 279 a.C., habían delimitado sus esferas de influencia. Roma se centraría en Italia, mientras que Cartago dominaría el mar. Incluso llegaron a ser aliados circunstanciales, con Cartago prestando ayuda naval a Roma para expulsar al rey Pirro de Epiro de Italia. Sin embargo, bajo la superficie de la diplomacia, las tensiones crecían como una marea silenciosa. Roma, habiendo conquistado Italia, ahora miraba hacia el exterior, anhelando el acceso a las ricas rutas comerciales que Cartago monopolizaba. Y en el centro de esta creciente rivalidad se encontraba Sicilia, la joya del Mediterráneo, una isla dividida que ambos imperios codiciaban. La parte occidental de Sicilia ya estaba firmemente en manos cartaginesas, salpicada de prósperas ciudades comerciales y bases navales. El este, dominado por la poderosa ciudad-estado griega de Siracusa, luchaba por mantener su independencia. Para Roma, Sicilia era el siguiente paso lógico en su expansión, una puerta de entrada al comercio del Mediterráneo y una amenaza potencial si caía completamente bajo el control de Cartago. Para Cartago, Sicilia era una posesión vital, un bastión que protegía sus rutas comerciales y su influencia en la región. La isla era un barril de pólvora geopolítico, esperando solo una chispa para estallar. Esa chispa llegó de la mano de un grupo de mercenarios italianos brutales y sin escrúpulos conocidos como los mamertinos. Expulsados de Siracusa, se apoderaron por la fuerza de la estratégica ciudad de Mesana, en el estrecho que separa Sicilia de Italia en el 289 a.C. Desde allí, se dedicaron al pillaje y al terror, convirtiéndose en una espina clavada en el costado de la región.
Su ocupación de Mesana, un acto de pura anarquía, se convertiría en el catalizador invisible que arrastraría a Roma y Cartago a una guerra que cambiaría el curso de la historia. El escenario estaba listo, las piezas en su lugar, y el destino de dos imperios pendía de un hilo sobre las turbulentas aguas del estrecho de Mesana. En las calles polvorientas de Mesana, el pánico se apoderaba de los mamertinos. Estos mercenarios, que habían vivido de la espada y el saqueo, ahora se encontraban acorralados. Hierón II, el nuevo y ambicioso tirano de Siracusa, estaba decidido a limpiar Sicilia de su presencia y había puesto sitio a su ciudad. Atrapados entre el ejército siracusano y el mar, los mamertinos, traidores y ladrones, se vieron obligados a implorar por su salvación. En un acto de desesperación, enviaron peticiones de ayuda a los dos únicos poderes capaces de hacer frente a Siracusa, Cartago y Roma. Cartago, siempre atenta a cualquier oportunidad para expandir su influencia en Sicilia, fue la primera en responder. Una guarnición cartaginesa, bajo el mando de un general llamado Janón, entró en Mesana, ostensible para proteger a los mamertinos, pero en realidad para asegurar un punto de apoyo estratégico en el estrecho. Sin embargo, los mamertinos, un grupo de oportunistas por naturaleza, pronto comenzaron a temer que simplemente habían cambiado un amo por otro. Temiendo la dominación cartaginesa tanto como la ira de Siracusa, se volvieron contra sus nuevos protectores. Expulsaron a la guarnición cartaginesa y enviaron un nuevo y más urgente llamamiento a Roma. La petición de los mamertinos provocó un acalorado debate en el Senado romano. Intervenir en Sicilia significaba desafiar abiertamente a Cartago y romper el tratado que durante tanto tiempo había mantenido la paz. Muchos senadores, conscientes de la formidable armada cartaginesa y de la falta de experiencia naval de Roma, se opusieron a la idea. Era una apuesta arriesgada, una aventura que podría llevar a la República a la ruina. Sin embargo, otros vieron una oportunidad de oro. Apio Claudio Caudex, un noble ambicioso y carismático, se convirtió en el principal defensor de la intervención. Argumentó apasionadamente ante la Asamblea Popular, pintando visiones de la riqueza y la gloria que aguardaban en Sicilia y advirtiendo del peligro de permitir que Cartago controlara por completo el estrecho. Al final, la ambición superó a la prudencia. Convencida por los argumentos de Caudex y seducida por la promesa de botín y poder, la Asamblea Popular votó a favor de la intervención. En el 264 a.C., Apio Claudio Caudex, ahora cónsul, recibió el mando de 2 legiones y la tarea de cruzar el estrecho de Mesana. Era un desafío audaz. La flota cartaginesa patrullaba esas aguas y Roma no tenía una armada digna de ese nombre. Pero la audacia era una cualidad que los romanos poseían en abundancia. Desafiando el bloqueo, las legiones de Caudex lograron cruzar el estrecho y entrar en Mesana, para sorpresa y furia de los cartagineses. La llegada de los romanos cambió por completo el tablero de juego. Siracusa y Cartago, que habían estado sitiando la ciudad juntas, ahora se encontraron frente a un nuevo y formidable enemigo. La tensión diplomática se rompió. Roma, al aceptar la petición de los mamertinos y enviar sus legiones a Sicilia, había cruzado el Rubicón. Cartago, sintiendo su dominio sobre la isla amenazado, no tuvo más remedio que declarar la guerra. La chispa diplomática se había convertido en un incendio, y el primer derramamiento de sangre en suelo siciliano marcó el comienzo de un conflicto que duraría más de 2 décadas y que pasaría a la historia como la Primera Guerra Púnica. El mar revuelto del estrecho de Mesana se tragaba los gritos de pavor, mientras las legiones romanas, hombres acostumbrados a la tierra firme y completamente inexpertos en el arte de la guerra naval, tocaban finalmente suelo siciliano. El desembarco fue un caos de mareos, miedo y determinación.
Liderados por el cónsul Apio Claudio Caudex, los soldados romanos aseguraron rápidamente Mesana, liberando a los mamertinos de la presión de Siracusa y Cartago. Pero Caudex, envalentonado por su éxito inicial, no se detuvo allí. Su objetivo era la joya de la corona de Sicilia, la poderosa y opulenta ciudad de Siracusa. Con sus 2 legiones, Caudex marchó audazmente hacia el sur y puso sitio a la ciudad que, hasta hace poco, había sido la principal amenaza para Mesana. Sin embargo, la audacia del cónsul pronto se topó con la dura realidad de la logística militar. La superioridad naval de Cartago era absoluta. Sus flotas bloqueaban los puertos sicilianos, impidiendo la llegada de suministros y refuerzos para el ejército romano. Sin un flujo constante de provisiones, el asedio a una ciudad tan bien defendida como Siracusa estaba condenado al fracaso. El hambre y las enfermedades comenzaron a hacer mella en las filas romanas, y Caudex se vio obligado a retirarse. Fue en este momento de incertidumbre cuando la diplomacia jugó un papel decisivo. Hierón II de Siracusa, un líder pragmático y astuto, observó cuidadosamente el desarrollo de los acontecimientos. Vio la determinación de Roma y la creciente amenaza de Cartago, y tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra. En lugar de seguir luchando contra los romanos, Hierón decidió que era más prudente unirse a ellos. Envió embajadores al campamento romano y negoció un tratado de paz y alianza. A cambio de la protección de Roma, Siracusa pagaría una indemnización de 100 talentos de plata y, lo más importante, se comprometería a suministrar grano y provisiones al ejército romano en Sicilia. La alianza con Siracusa fue un golpe maestro para Roma. De la noche a la mañana, su principal problema logístico quedó resuelto. Con una fuente segura de suministros, las legiones romanas podían operar en Sicilia con una libertad que antes era impensable. La noticia de la alianza se extendió rápidamente por la isla, y muchas de las pequeñas ciudades sicilianas que hasta entonces habían estado bajo el control o la influencia de Cartago comenzaron a desertar y a unirse a la causa romana. El equilibrio de poder en la isla estaba cambiando drásticamente. Cartago, sin embargo, no se inmutó. Confiados en su dominio del mar y en la fuerza de sus ejércitos mercenarios, observaron el avance romano con una mezcla de desdén y cautela. Decidieron consolidar sus fuerzas y eligieron la imponente ciudad de Agrigento en la costa sur de Sicilia como su principal bastión. Fortificaron la ciudad, la abastecieron con una gran guarnición y se prepararon para una larga lucha. Mientras Roma plantaba su bandera en el este de la isla, el Mediterráneo susurraba amenazas. La guerra apenas comenzaba, y la batalla por el control de Sicilia se convertiría en un enfrentamiento épico de asedios, batallas y una determinación inquebrantable. Bajo el sol abrasador de Sicilia, un vasto ejército de 40.000 soldados romanos, comandados por los cónsules Lucio Postumio Megelo y Quinto Mamilio Vítulo, rodeó la formidable ciudad de Agrigento. Este era el corazón del poder cartaginés en la isla, una fortaleza considerada inexpugnable. Dentro de sus murallas, el general cartaginés Aníbal Giscón comandaba una guarnición decidida, pero a medida que pasaban las semanas, los suministros comenzaron a escasear. La causa era simple y abrumadora. La flota de Cartago, la reina indiscutible de los mares, bloqueaba cualquier intento romano de abastecer a su propio ejército por mar, pero al mismo tiempo, el cerco romano por tierra impedía que los suministros llegaran a la ciudad sitiada. La situación se convirtió en un brutal drama de hambre y desgaste. Durante meses, los romanos mantuvieron un férreo asedio, construyendo trincheras y fortificaciones para aislar completamente la ciudad. Cartago, al ver que su principal bastión en Sicilia estaba al borde del colapso, reunió un ejército de socorro masivo. 50.000 soldados de infantería, 6.000 jinetes y
Lo más aterrador de todo, 60 elefantes de guerra, bajo el mando de Hanón, hijo de Aníbal, desembarcaron en la isla con la misión de romper el asedio. La llegada de este ejército provocó meses de sangrientas escaramuzas en las afueras de Agrigento, un juego mortal de ataques y contraataques en el que ninguno de los dos bandos lograba una ventaja decisiva. Finalmente, en el 261 a.C., la tensión acumulada estalló en una batalla campal. En la batalla de Agrigento, los ejércitos de Roma y Cartago se enfrentaron en una lucha desesperada. Las legiones romanas, a pesar de su terror inicial a los elefantes, lograron mantener la formación y con una disciplina de hierro resistieron las cargas de las bestias y la infantería cartaginesa. En un giro crucial de la batalla, los romanos lograron flanquear al ejército de Hanón, capturando a varios de sus elefantes y su tren de bagajes. El ejército de socorro cartaginés se desmoronó y huyó en desorden. Al ver la derrota de su ejército de auxilio, Aníbal Giscón supo que todo estaba perdido. Aprovechando la oscuridad de la noche y el caos de la victoria romana, él y la mayor parte de su guarnición lograron escapar de la ciudad sitiada. A la mañana siguiente, los romanos encontraron a Agrigento prácticamente indefensa. La ciudad cayó y la furia romana se desató sobre ella. En un acto de brutalidad que pretendía ser una advertencia para el resto de Sicilia, los romanos saquearon la ciudad y esclavizaron a sus 25.000 habitantes. El saqueo de Agrigento fue un clímax brutal para un asedio que había durado casi 7 meses. La caída de Agrigento fue una victoria monumental para Roma, pero también una lección crucial. A pesar de su éxito en tierra, se dieron cuenta de que nunca podrían ganar la guerra mientras Cartago controlara el mar. Podían ganar todas las batallas terrestres que quisieran, pero mientras la flota cartaginesa pudiera bloquear, reabastecer y transportar tropas a su antojo, la guerra se estancaría en un punto muerto sangriento y costoso. La conquista de Sicilia y quizás la supervivencia de la propia Roma dependía de un desafío que parecía imposible: construir una flota de la nada y derrotar a la mayor potencia naval del mundo en su propio elemento. En los astilleros improvisados a lo largo de la costa de Italia, un milagro de la ingeniería y la determinación estaba a punto de tener lugar. Roma, una nación de legionarios y granjeros, una potencia que siempre había dado la espalda al mar, se enfrentaba a una verdad ineludible. Para derrotar a Cartago debía convertirse en una potencia naval. La tarea era hercúlea. No tenían barcos de guerra modernos, ni carpinteros de ribera con experiencia en su construcción, ni marineros capaces de tripularlos. Pero tenían algo que a menudo resultaba más valioso: una voluntad de hierro y una asombrosa capacidad para la innovación. La oportunidad llegó de la mano del destino. Un quinquerreme cartaginés, el buque de guerra más avanzado de la época, naufragó en la costa italiana. Los romanos lo capturaron y, en un increíble ejemplo de ingeniería inversa, lo desmantelaron pieza por pieza para aprender sus secretos. Con este modelo, se embarcaron en un programa de construcción naval sin precedentes. En un tiempo récord, construyeron una flota de 120 barcos, 100 quinquerremes y 20 trirremes. Mientras los barcos tomaban forma, los futuros tripulantes, muchos de los cuales nunca antes habían estado en el mar, entrenaban en tierra, sentados en bancos de madera y remando al unísono al son de un tambor, simulando los movimientos que pronto tendrían que realizar en las turbulentas aguas del Mediterráneo. Los primeros intentos de Roma en el mar fueron desastrosos. El cónsul Cneo Cornelio Escipión, al mando de una pequeña escuadra, fue engañado y capturado con sus 17 barcos en la batalla de las Islas Lipari sin apenas luchar. Fue una humillación que confirmó los peores temores de muchos en Roma. Sin embargo,
El desastre también sirvió como un catalizador para la innovación. Los ingenieros romanos, conscientes de que sus inexpertos marineros no podían competir con los cartagineses en maniobras navales tradicionales, idearon un arma revolucionaria que cambiaría las reglas del juego: el Corvus, el cuervo. El Corvus era una pasarela de abordaje de más de 1 metro de ancho y unos 10 metros de largo, con una pesada púa de hierro en su extremo inferior, diseñada para clavarse en la cubierta del barco enemigo. Montado en la proa de los barcos romanos, el Corvus podía ser girado y dejado caer sobre un barco enemigo que se acercara. Una vez que el puente estaba asegurado, la batalla naval se transformaba en una batalla terrestre. Los legionarios romanos, los mejores soldados de infantería del mundo, podían cruzar el Corvus y abordar el barco enemigo, masacrando a su tripulación en un combate cuerpo a cuerpo en el que eran muy superiores. Esta invención fue un golpe de genio. El Corvus anulaba la superioridad naval cartaginesa en maniobrabilidad y convertía cada enfrentamiento en el mar en una lucha de infantería, el punto fuerte de Roma. La nación sin mar había encontrado la manera de llevar la guerra terrestre a las olas. Los ferreteros y carpinteros que trabajaron día y noche en los astilleros se convirtieron en los héroes anónimos de esta nueva fase de la guerra. Con una flota recién construida y un arma secreta devastadora, Roma estaba lista para desafiar a Cartago por el control del Mediterráneo. El mar, que durante tanto tiempo había sido el dominio indiscutible de Cartago, estaba a punto de teñirse de sangre. Las olas se alzaban como murallas líquidas mientras la recién creada flota romana, bajo el mando del cónsul Cayo Duilio, un hombre sin experiencia previa como almirante, se hacía a la mar. Frente a ellos, la orgullosa armada cartaginesa, con 130 barcos comandados por el experimentado Aníbal Giscón, el mismo general que había escapado de Agrigento. Los cartagineses, confiados en su superioridad y en la inexperiencia de sus oponentes, navegaban con una arrogancia que pronto se convertiría en incredulidad. Para ellos, esta sería una victoria fácil, una lección para los advenedizos romanos que se atrevían a desafiarlos en su propio dominio. La batalla tuvo lugar frente a la costa de Milas, en el noreste de Sicilia. Cuando las dos flotas se avistaron, los cartagineses se lanzaron al ataque, esperando destruir a los torpes barcos romanos con sus expertas maniobras de embestida. Pero los romanos tenían una sorpresa preparada. A medida que los barcos cartagineses se acercaban, los Corvus se abatieron sobre sus cubiertas como garras de hierro. El estruendo de la madera astillada y los gritos de sorpresa de los marineros cartagineses resonaron en el aire. De repente, la batalla naval se había convertido en una serie de brutales combates cuerpo a cuerpo sobre las inestables pasarelas. Los legionarios romanos, con sus escudos, espadas y una disciplina forjada en innumerables batallas terrestres, cruzaron los puentes de abordaje y cayeron sobre las tripulaciones cartaginesas. Los marineros cartagineses, expertos en el manejo de sus barcos, pero no en el combate cuerpo a cuerpo, fueron masacrados. El caos se apoderó de la flota cartaginesa. Barco tras barco fue capturado o hundido. Aníbal Giscón, viendo cómo su flota era aniquilada, apenas logró escapar en un pequeño bote, abandonando su buque insignia a los romanos. La batalla de Milas fue una victoria aplastante y sin precedentes para Roma. Cartago perdió 50 barcos, una cuarta parte de su flota, mientras que las pérdidas romanas fueron mínimas. El impacto psicológico fue aún mayor. Roma, la nación sin mar, había derrotado a la mayor potencia naval del mundo en su primer gran enfrentamiento. La noticia de la victoria se extendió como la pólvora, aliviando el asedio romano sobre la ciudad de Segesta y sembrando la duda en la mente de los comandantes cartagineses.
El mar ya no era un santuario seguro para ellos. Cayo Duilio regresó a Roma como un héroe. Se le concedió el primer triunfo naval de la historia de la República. Un desfile espectacular en el que se exhibieron los espolones de los barcos cartagineses capturados. Una columna conmemorativa, la columna Rostrata, fue erigida en el foro para celebrar su victoria. El sonido de las trompetas que anunciaban su triunfo no solo celebraba una victoria militar, sino el nacimiento de Roma como una potencia naval. La guerra por Sicilia estaba lejos de terminar, pero la balanza de poder en el Mediterráneo había comenzado a inclinarse. Con el mar ahora más seguro gracias a la victoria en Milas, los romanos intensificaron su ofensiva terrestre en el oeste de Sicilia, el corazón del dominio cartaginés en la isla. Su primer objetivo fue la ciudad fortificada de Mistratón, que sitiaron durante 7 largos y frustrantes meses sin éxito. La resistencia de la ciudad, combinada con las dificultades del terreno y la constante amenaza de las fuerzas cartaginesas, obligó a los romanos a abandonar el asedio. Su siguiente intento, en la ciudad de Termas, también se vio frustrado, esta vez por una disputa interna que dividió al ejército romano en 2 campamentos separados. Esta división fue un error fatal que un astuto general cartaginés llamado Amílcar, no confundir con el famoso Amílcar Barca, que aparecerá más adelante en la guerra, supo aprovechar. Con una fuerza más pequeña pero móvil, Amílcar lanzó un ataque por sorpresa contra uno de los campamentos romanos, aprovechando la falta de coordinación entre ellos. El resultado fue una masacre. Entre 4.000 y 6.000 soldados romanos murieron en el ataque, un duro golpe para la moral y la fuerza del ejército romano en Sicilia. Envalentonado por su éxito, Amílcar pasó a la ofensiva, capturando las ciudades de Enna y Camarina, que se habían pasado al bando romano. Al año siguiente, los romanos, habiendo aprendido la lección de la división, regresaron con una fuerza unificada y una determinación renovada. Retomaron Enna y, finalmente, después de otro largo y sangriento asedio, lograron la caída de Mistratón. Luego, pusieron sus ojos en el premio gordo del oeste de Sicilia, la importante ciudad portuaria de Panormo, la actual Palermo. Aunque no lograron capturar la ciudad en este primer intento y se vieron obligados a retirarse, su campaña no fue en vano. En su camino de regreso, conquistaron la ciudad de Hipana y después de otro asedio prolongado, recuperaron Camarina. Esta fase de la guerra se convirtió en un agotador juego del gato y el ratón, una serie de marchas, contramarchas, asedios y escaramuzas en el accidentado terreno del oeste de Sicilia. Los romanos avanzaban lentamente, tomando ciudad tras ciudad a un alto costo en hombres y recursos. Los cartagineses, liderados por generales capaces como Amílcar, demostraron una notable resistencia, utilizando tácticas de guerrilla y contraataques para hostigar a las legiones romanas y evitar una batalla campal decisiva en la que probablemente serían derrotados. La campaña en el oeste de Sicilia puso de manifiesto la tenacidad de ambos bandos. Roma, a pesar de los reveses y las grandes pérdidas, seguía avanzando, implacable en su objetivo de expulsar a Cartago de la isla. Cartago, aunque superada en tierra, se aferraba a sus posesiones con una tenacidad feroz, demostrando que no sería derrotada fácilmente. La guerra se había convertido en una lucha de desgaste, y ambos bandos se preparaban para el siguiente gran enfrentamiento, uno que llevaría la guerra a una escala aún mayor y más aterradora. En el año 256 a.C., Roma decidió que era hora de dar un golpe decisivo. Cansados de la interminable guerra de desgaste en Sicilia, los romanos concibieron un plan audaz y extremadamente arriesgado: llevar la guerra directamente a África, al corazón del imperio cartaginés. Para ello, reunieron la flota más grande que el mundo antiguo había visto jamás,
330 barcos de guerra, transportando un ejército consular de 4 legiones, se congregaron en la costa sur de Sicilia, cerca del Cabo Egnomo. Era una armada formidable, una ciudad flotante de madera y hombres, lista para zarpar hacia lo desconocido. Los comandantes de esta expedición monumental eran los cónsules del año, Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Bulsón. Régulo, en particular, era un hombre de una ambición desmedida y una confianza en sí mismo que rayaba en la arrogancia. Estaba convencido de que podía poner de rodillas a Cartago y poner fin a la guerra de un solo golpe. La flota romana, organizada en 4 escuadrones, zarpó como una tormenta viviente, una visión impresionante y aterradora que cubría el horizonte. Cartago, al enterarse de los planes romanos, reunió a su propia flota para interceptarlos. 350 barcos cartagineses, un número ligeramente superior al de los romanos, se encontraron con la armada invasora frente al Cabo Egnomo. La batalla que siguió fue una de las más grandes y decisivas de la antigüedad. Los cartagineses intentaron flanquear a la flota romana, pero los romanos, utilizando una formación en cuña, lograron romper el centro de la línea cartaginesa. Una vez más, el Corvus demostró ser el arma decisiva. Los barcos romanos se aferraron a los barcos cartagineses y los legionarios abordaron y masacraron a sus tripulaciones. A pesar de la habilidad y la experiencia de los marineros cartagineses, no pudieron contrarrestar la brutal eficacia de la táctica romana. La formación cartaginesa se desintegró y la batalla se convirtió en una serie de combates individuales en los que la superioridad de la infantería romana era abrumadora. La flota cartaginesa fue completamente derrotada. 30 de sus barcos fueron hundidos y 64 fueron capturados. Los romanos, por su parte, solo perdieron 24 barcos. La victoria en el Cabo Egnomo fue aún más espectacular que la de Milas. La flota cartaginesa había sido barrida del mar y el camino hacia África estaba abierto. Para Marco Atilio Régulo era la confirmación de su destino. Con el mar bajo su control, nada parecía poder detenerlo. La marcha hacia el abismo, hacia el corazón de la patria enemiga, había comenzado. La guerra estaba a punto de entrar en su fase más dramática y peligrosa, una fase que pondría a prueba la determinación de Roma y llevaría a uno de sus cónsules a un destino legendario y trágico. Las tierras africanas temblaron bajo las sandalias de las legiones romanas. Tras la contundente victoria en el Cabo Egnomo, la flota de Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Bulsón cruzó el Mediterráneo y desembarcó sin oposición en la península de Cabo Bon, cerca de la ciudad de Clupea. Por primera vez en su historia, un ejército romano pisaba el suelo del continente africano. El impacto psicológico en Cartago fue devastador. La guerra, que hasta entonces se había librado en la lejana Sicilia, había llegado a sus puertas. La campaña de Régulo en África fue, al principio, un éxito rotundo. Las ciudades africanas, que durante mucho tiempo habían sufrido bajo el pesado yugo de Cartago, no ofrecieron resistencia e incluso recibieron a los romanos como libertadores. Ciudad tras ciudad cayó en manos de las 4 legiones de Régulo. El ejército romano avanzó implacablemente, saqueando el campo y sembrando el pánico. Régulo estableció su campamento al sur de Túnez, a un paso de la propia Cartago, y desde allí continuó su campaña de devastación. Cartago, aterrorizada y sumida en el caos, se vio al borde del colapso. Con su flota destruida y su ejército en Sicilia incapaz de regresar, la ciudad estaba prácticamente indefensa. En un acto de desesperación, los líderes cartagineses enviaron una embajada a Régulo para negociar la paz. Sin embargo, el cónsul romano, ensoberbecido por sus victorias y creyendo que la guerra estaba ganada, impuso unos términos de paz tan duros y humillantes que eran imposibles de aceptar. Exigió la rendición total.
la entrega de su flota restante, el abandono de Sicilia y Cerdeña y el pago de una enorme indemnización. En esencia, exigía que Cartago se convirtiera en un estado vasallo de Roma. Los términos de Régulo fueron un insulto para el orgullo cartaginés. Rechazaron la oferta y decidieron luchar hasta el final. Fue un momento crucial. La arrogancia de Régulo, su ibris, le había cegado a la realidad. Había subestimado la capacidad de recuperación y el espíritu de lucha de su enemigo. Al rechazar una paz que podría haber puesto fin a la guerra en términos muy favorables para Roma, selló su propio destino y prolongó el conflicto de forma innecesaria. Con las negociaciones rotas, Régulo, orgulloso y desafiante, declaró: «Yo traigo la guerra». El escenario estaba preparado para una confrontación final en suelo africano. Mientras Régulo se preparaba para el asalto final a Cartago, los cartagineses, en un último y desesperado esfuerzo, buscaron ayuda en el extranjero. Encontraron a su salvador en la figura de un mercenario espartano llamado Jantipo. Este soldado de fortuna, un experto en el arte de la guerra, llegó a Cartago y reorganizó por completo su desmoralizado ejército. La invasión de África, que había comenzado como un paseo triunfal para los romanos, estaba a punto de convertirse en una pesadilla. El olor a miedo en las calles de Cartago fue reemplazado por una nueva y sombría determinación, mientras el león de Esparta se preparaba para enfrentarse a las águilas de Roma. La llegada de Jantipo, el mercenario espartano, a Cartago fue como un soplo de aire fresco en una ciudad asfixiada por el miedo. Este general, curtido en las tácticas de guerra helenísticas, vio inmediatamente los errores que los comandantes cartagineses habían estado cometiendo. Les recriminó por no utilizar su principal ventaja, la caballería y los elefantes, en el terreno llano, donde eran más efectivos. Con la autoridad que le confería su experiencia, Jantipo reorganizó por completo el ejército cartaginés. Puso a la caballería en las alas y, en el centro, formó una vanguardia aterradora con sus 100 elefantes de guerra, seguida por la falange de infantería. Marco Atilio Régulo, el cónsul romano, observó los preparativos de Jantipo con desdén. Su confianza, inflada por una serie ininterrumpida de victorias, le impidió ver el peligro que se cernía sobre él. En lugar de retirarse a un terreno más accidentado, donde los elefantes y la caballería cartaginesa serían menos efectivos, decidió enfrentarse al ejército de Jantipo en la llanura cercana a Túnez. Fue un error de cálculo fatal, un acto de arrogancia que le costaría la vida y la de miles de sus hombres. La batalla de Túnez fue una catástrofe para los romanos. La carga de los 100 elefantes de guerra de Jantipo destrozó las primeras líneas de las legiones romanas. Los soldados, aterrorizados por las enormes bestias, rompieron filas y fueron arrollados. La caballería cartaginesa, muy superior en número y calidad a la romana, envolvió los flancos del ejército de Régulo, completando el cerco. Atrapados en una bolsa mortal, los legionarios romanos fueron masacrados. De los más de 15.000 hombres que componían el ejército de Régulo, solo 2.000 lograron escapar. 12.000 murieron en el campo de batalla, y el propio Régulo fue capturado. La leyenda posterior, aunque probablemente falsa, cuenta que Régulo fue torturado y ejecutado de forma brutal, arrastrado por un elefante o encerrado en un barril con clavos. Más allá de la leyenda, su captura fue un golpe devastador para la moral romana. El hombre que había estado a punto de conquistar Cartago era ahora un prisionero, su ejército aniquilado. La expedición africana, que había comenzado con tanta promesa, había terminado en un desastre sin paliativos. Jantipo, el salvador de Cartago, había demostrado que las legiones romanas no eran invencibles. Para colmo de males,
La flota romana que fue enviada para evacuar a los supervivientes de la expedición fue sorprendida por una terrible tormenta frente a la costa de Sicilia. De los 384 barcos que componían la flota, casi todos se hundieron. Se estima que más de 100.000 hombres, entre tripulaciones y soldados, perecieron en lo que se considera el mayor desastre naval de la antigüedad. En cuestión de meses, Roma había perdido un ejército consular y la mayor parte de su flota. La guerra, que parecía estar a punto de terminar, había dado un giro trágico y sangriento. El león de Esparta había rugido y su eco resonaría durante mucho tiempo en los pasillos del Senado romano. A pesar del desastre en África y la pérdida de su flota, Roma se negó a rendirse. La capacidad de recuperación de la República era asombrosa. Con una determinación inquebrantable, los romanos construyeron una nueva flota en un tiempo récord y reanudaron la ofensiva en Sicilia. En el 254 a.C., 2 años después de la catástrofe de Régulo, un nuevo ejército romano, bajo el mando de los cónsules Cneo Cornelio Escipión Asina, el mismo que había sido capturado en Lípari y posteriormente liberado, y Aulo Atilio Calatino, puso sitio a la estratégica ciudad portuaria de Panormo. El asedio fue rápido y brutal. Las máquinas de asedio romanas bombardearon las murallas de la ciudad y las legiones asaltaron las defensas con una ferocidad renovada. La ciudad cayó y los romanos, en un acto de castigo y enriquecimiento, esclavizaron a miles de sus habitantes. La captura de Panormo fue una victoria estratégica de primer orden. Le dio a Roma un puerto importante en la costa norte de Sicilia, desde el cual podían lanzar nuevas ofensivas y controlar las rutas marítimas de la región. La guerra continuó con una serie de avances y retrocesos. Cartago, aunque debilitada, no estaba vencida. En un contraataque, lograron saquear y quemar la ciudad de Agrigento, que había estado en manos romanas desde su captura años atrás. Sin embargo, el impulso estaba del lado de Roma. En el 250 a.C., el cónsul Lucio Cecilio Metelo logró una victoria decisiva cerca de Panormo contra un ejército cartaginés comandado por Asdrúbal. En esta batalla, los romanos no solo derrotaron al ejército enemigo, sino que lograron capturar a sus 120 elefantes de guerra. La captura de los elefantes fue un golpe maestro tanto militar como propagandístico. Estas bestias que habían sembrado el terror en las filas romanas en la batalla de Túnez eran ahora un símbolo de la victoria romana. Metelo los transportó a Roma y los exhibió en su desfile triunfal, un espectáculo sin precedentes que maravilló y deleitó al pueblo romano. Los elefantes, desfilando por las calles de Roma, eran la prueba viviente de que el poder de Cartago podía ser doblegado. La victoria de Metelo en Panormo y la captura de los elefantes marcaron un punto de inflexión en la guerra en Sicilia. Aunque la lucha continuaría durante casi una década más, el control de Roma sobre la mayor parte de la isla era ahora indiscutible. Los cartagineses se vieron confinados a sus últimas fortalezas en el extremo occidental de la isla, Lilibea y Drépano. La reconquista romana de Sicilia, liderada por héroes populares como Metelo, demostró la increíble resiliencia de la República y su capacidad para sobreponerse a los desastres más terribles. Envalentonado por las recientes victorias, el cónsul Publio Claudio Pulcro, un hombre arrogante y supersticioso, decidió lanzar un ataque por sorpresa contra la base naval cartaginesa de Drépano. La leyenda cuenta que, antes de la batalla, los sacerdotes realizaron el augurio de los pollos sagrados. Las aves se negaron a comer, un presagio terrible que indicaba la desaprobación de los dioses. Pulcro, impaciente y desafiante, se burló del augurio y, según se dice, arrojó a los pollos por la borda, exclamando: «Si no quieren comer, que beban».
Con este acto de impiedad, Pulcro zarpó con su flota de 120 barcos hacia Drépano. Sin embargo, su plan de un ataque por sorpresa fracasó. Los cartagineses, bajo el mando del hábil almirante Adherbal, fueron alertados de la llegada de la flota romana y salieron a su encuentro. La batalla tuvo lugar en el puerto de Drépano, un espacio cerrado que limitaba la maniobrabilidad de los barcos romanos y anulaba la ventaja del Corvus. La batalla de Drépano fue un desastre absoluto para los romanos. Adherbal, un estratega naval superior, superó completamente a Pulcro. La flota romana, atrapada en el puerto y sin espacio para maniobrar, fue sistemáticamente destruida. De los 120 barcos romanos, 93 fueron capturados o hundidos. Pulcro logró escapar con apenas 30 barcos. Fue la peor derrota naval de Roma en toda la guerra, una humillación que se atribuyó directamente a la impiedad de su comandante. La ira de los dioses, sin embargo, no había terminado. Poco después de la derrota en Drépano, otra flota romana, que transportaba suministros para el ejército que asediaba Lilibea, fue sorprendida por una violenta tormenta. La mayor parte de la flota fue destruida y miles de hombres se ahogaron. En un solo año, Roma había perdido 2 flotas y su control del mar, que tanto le había costado conseguir. El desastre fue tan grande que Cartago, a pesar de sus propias dificultades financieras, se sintió lo suficientemente segura como para pedir un préstamo al rey de Egipto, Ptolomeo II, para continuar la guerra. Los desastres de Drépano y la tormenta posterior sumieron a Roma en una profunda crisis. El tesoro estaba vacío, la población estaba agotada por años de guerra y los dioses parecían haberles abandonado. Publio Claudio Pulcro fue llevado a juicio por su impiedad y su incompetencia y fue condenado a pagar una enorme multa. La guerra en el mar se estancó y Roma, por primera vez en mucho tiempo, pareció vacilar. La ira de los dioses, o quizás la simple combinación de la arrogancia de un comandante y la furia de la naturaleza, había puesto a la República de rodillas. En el momento más oscuro de Roma, una nueva y formidable figura surgió en el bando cartaginés, Amílcar Barca, el padre del legendario Aníbal. En el 247 a.C., Amílcar recibió el mando de las fuerzas cartaginesas en Sicilia. Con recursos limitados y un ejército compuesto principalmente por mercenarios, Amílcar se dio cuenta de que no podía enfrentarse a las legiones romanas en una batalla campal. En su lugar, adoptó una brillante y frustrante estrategia de guerra de guerrillas. Amílcar se convirtió en un fantasma, un espectro que acechaba al ejército romano desde las montañas y los bosques de Sicilia. Con una fuerza de apenas 10.000 hombres, lanzó una serie de ataques rápidos y por sorpresa contra las líneas de suministro romanas, las patrullas y los destacamentos aislados. Evitaba las batallas decisivas, atacando donde los romanos eran más débiles y desapareciendo antes de que pudieran organizar una respuesta efectiva. Su base principal estaba en el Monte Eris, una fortaleza natural desde la cual podía observar los movimientos romanos y planificar sus incursiones. La táctica de Amílcar, apodado Barca, que significa rayo en púnico, por la rapidez de sus ataques, fue un éxito rotundo. Durante varios años mantuvo en jaque a un ejército romano mucho más numeroso, infligiéndoles constantes pérdidas y minando su moral. Los romanos, acostumbrados a las batallas campales y a los asedios, no sabían cómo contrarrestar esta guerra de desgaste. Cada convoy de suministros era una invitación a una emboscada, cada patrulla una misión suicida. Amílcar se convirtió en una espina clavada en el costado de Roma, un enemigo esquivo e impredecible. En el 244 a.C., Amílcar logró una de sus hazañas más audaces al capturar la ciudad de Erice, cerca de su base en la montaña. Desde esta nueva posición, intensificó su campaña de hostigamiento.
obligando a los romanos a desviar recursos y hombres para contenerlo. La guerra en Sicilia se había convertido en un punto muerto sangriento. Los romanos controlaban la mayor parte de la isla, pero no podían expulsar a Amílcar de sus fortalezas en el oeste. Amílcar, por su parte, podía hostigar a los romanos, pero no tenía la fuerza suficiente para derrotarlos en una batalla abierta. La guerra de guerrillas de Amílcar Barca fue un capítulo fascinante de la Primera Guerra Púnica. Demostró el genio militar de un hombre que, con recursos limitados, logró mantener viva la causa de Cartago durante años. Su estrategia de desgaste no solo prolongó la guerra, sino que también sirvió como campo de entrenamiento para su hijo, Aníbal, quien aprendería de su padre las tácticas que más tarde utilizaría con un efecto devastador contra la propia Roma. El fantasma de Amílcar, el rayo de Cartago, proyectó una larga sombra sobre Sicilia, un recordatorio constante para Roma de que la guerra estaba lejos de terminar. Mientras los generales luchaban en los campos de batalla de Sicilia y en las aguas del Mediterráneo, una guerra silenciosa pero igualmente brutal se libraba en los tesoros de Roma y Cartago. La Primera Guerra Púnica fue un conflicto de una escala y una duración sin precedentes, y su costo económico fue astronómico para ambos bandos. Flotas enteras eran construidas y destruidas. Ejércitos de decenas de miles de hombres tenían que ser pagados, alimentados y equipados, y las economías de ambas potencias fueron llevadas al límite de su capacidad. Cartago, un imperio comercial cuya riqueza dependía del flujo ininterrumpido del comercio, se vio particularmente afectada. El bloqueo romano de sus puertos y la pérdida de sus posesiones en Sicilia interrumpieron sus rutas comerciales y redujeron drásticamente sus ingresos. Para financiar la guerra, Cartago se vio obligada a expandir su control sobre los territorios del norte de África, imponiendo pesados impuestos a las tribus locales. Esta política, aunque proporcionó los fondos necesarios a corto plazo, generó un profundo resentimiento que estallaría en una violenta revuelta al final de la guerra. Además, el ejército cartaginés estaba compuesto en gran parte por mercenarios, soldados profesionales que luchaban por dinero, no por lealtad. A medida que la guerra se prolongaba y las arcas de Cartago se vaciaban, el pago a estos mercenarios se volvía cada vez más irregular. El descontento comenzó a extenderse entre las tropas, y los comandantes cartagineses tuvieron que hacer frente no solo al enemigo romano, sino también a la amenaza constante de un motín en sus propias filas. El fardo económico de la guerra estaba estirando el tejido social y militar de Cartago hasta el punto de ruptura. Roma, por su parte, también sufría enormemente. A diferencia de Cartago, Roma no tenía un vasto imperio comercial del que extraer riquezas. Su economía se basaba en la agricultura y su ejército estaba compuesto por ciudadanos soldados. Sin embargo, la guerra exigía un gasto constante que el Tesoro de la República apenas podía soportar. La construcción y reconstrucción de flotas enteras agotó las reservas de metales preciosos, y el esfuerzo de guerra recayó pesadamente sobre los hombros de la población a través de impuestos y levas. En el 242 a.C., después de los desastres navales de Drépano y la tormenta, el tesoro romano estaba completamente vacío. La República ya no podía permitirse construir otra flota. Fue en este momento de desesperación cuando la élite romana demostró su compromiso con la causa. Los ciudadanos más ricos de Roma, en un acto de patriotismo sin precedentes, ofrecieron préstamos privados al Estado para financiar la construcción de una última y definitiva flota. Esta medida extraordinaria, un testimonio de la cohesión social y la determinación de la clase dirigente romana, sería el factor decisivo que finalmente inclinaría la balanza de la guerra a favor de Roma. El año 242 a.C.,
encontró a Roma en un estado de agotamiento y desesperación. El tesoro público estaba vacío, la población diezmada por décadas de guerra y las derrotas navales habían dejado a la República sin una flota capaz de desafiar a Cartago. La guerra de guerrillas de Amílcar Barca en Sicilia, aunque no decisiva, desangraba lentamente a las legiones. Parecía que la guerra se había estancado en un punto muerto insostenible, una herida abierta que ninguno de los dos contendientes podía cerrar. Fue en este momento de profunda crisis cuando la República Romana demostró su mayor fortaleza, la inquebrantable determinación de su élite. Ante la inacción de un Estado en bancarrota, los ciudadanos más ricos de Roma, los senadores y los équites, dieron un paso al frente. En un acto de patriotismo que pasaría a la historia, ofrecieron sus fortunas personales para financiar la construcción de una última y definitiva flota. No fue un regalo, sino un préstamo, con la condición de que sería devuelto si la victoria final se conseguía. Este gesto extraordinario reflejaba la profunda cohesión de la clase dirigente romana y su convicción de que la supervivencia y la gloria de Roma estaban por encima de cualquier interés personal. El dinero fluyó y los astilleros de Italia volvieron a la vida. El mando de esta nueva flota, compuesta por 200 quinquerremes construidos y equipados a una velocidad asombrosa, fue confiado al cónsul Cayo Lutacio Cátulo. A diferencia de muchos de sus predecesores, Cátulo era un hombre pragmático y metódico. Entendía que no bastaba con tener barcos, era necesario tener tripulaciones bien entrenadas. Durante meses, mientras los barcos se construían, Cátulo sometió a sus nuevas tripulaciones a un riguroso programa de entrenamiento diario. El mar, que una vez había sido el enemigo de Roma, ahora se convertía en su campo de entrenamiento. Día tras día, los remeros aprendían a sincronizar sus movimientos y los marineros a dominar las complejidades de la navegación a vela. Esta nueva flota romana era diferente de las anteriores. Los barcos eran más ligeros y más rápidos, diseñados para la maniobrabilidad en lugar de para la táctica de abordaje del Corvus, que había sido abandonado por su inestabilidad. Roma, después de casi 2 décadas de guerra en el mar, finalmente había aprendido a luchar como una verdadera potencia naval. La flota de Cátulo no era una simple plataforma para la infantería, sino un arma naval sofisticada y letal, tripulada por hombres que, aunque no nacieron marineros, habían sido forjados como tales por la necesidad y la disciplina. Con su flota lista y sus tripulaciones entrenadas, Cátulo zarpó hacia Sicilia. Su objetivo era claro: cortar la línea de suministro de Amílcar Barca y forzar a Cartago a una batalla naval decisiva. La construcción de la última flota fue un acto de renacimiento, un testimonio de la increíble capacidad de Roma para sobreponerse a la adversidad. Cátulo, el visionario que había supervisado esta transformación, navegaba ahora hacia un enfrentamiento que decidiría el destino de la guerra y el futuro del Mediterráneo. La fatiga de una generación de guerra se enfrentaba a la determinación de un último y desesperado esfuerzo. El plan de Cayo Lutacio Cátulo funcionó a la perfección. Al llegar a Sicilia, su nueva y ágil flota bloqueó los puertos de Lilibea y Drépano, las últimas fortalezas cartaginesas en la isla. Amílcar Barca y sus hombres, que durante años habían dependido de los suministros por mar, se encontraron completamente aislados. Cartago, al enterarse de la situación desesperada de su ejército en Sicilia, no tuvo más remedio que enviar una flota de socorro. Reunieron una flota de unos 250 barcos, cargados hasta los topes de grano y provisiones para el ejército de Amílcar, y la enviaron bajo el mando de un general llamado Hanón. La flota cartaginesa, pesadamente cargada y tripulada por remeros inexpertos, era lenta y poco maniobrable. Su plan era llegar a Sicilia,
descargar los suministros para aligerar los barcos, embarcar a los veteranos de Amílcar Barca y luego enfrentarse a la flota romana. Sin embargo, Cátulo no les dio esa oportunidad. A pesar de que una herida sufrida en un enfrentamiento anterior le impedía comandar en persona, delegó el mando táctico en su pretor, Quinto Valerio Faltón. Cátulo había anticipado el movimiento cartaginés y había posicionado su flota cerca de las Islas Egadas, en la ruta de la flota de Hanón. El 10 de marzo de 241 a.C., las dos flotas se avistaron. Las condiciones meteorológicas eran desfavorables para los romanos, con un viento fuerte que favorecía a los cartagineses. Sin embargo, Cátulo, o más bien su pretor Valerio, tomó la audaz decisión de atacar de inmediato, temiendo que si esperaba, la flota cartaginesa podría llegar a Sicilia y unirse a las fuerzas de Amílcar. La batalla que siguió fue el clímax épico de 23 años de guerra. La superioridad de la nueva flota romana fue evidente desde el principio. Sus barcos, más ligeros y tripulados por remeros expertos, superaron en maniobrabilidad a los pesados y sobrecargados barcos cartagineses. Los romanos embistieron y hundieron a los barcos enemigos con una eficacia devastadora. La batalla se convirtió en una masacre. La flota cartaginesa, incapaz de formar una línea de batalla coherente, fue aniquilada. 50 de sus barcos fueron hundidos y 70 fueron capturados. El resto, aprovechando el viento favorable, dio media vuelta y huyó. La victoria en las Islas Egadas fue total y decisiva. El dominio de Roma sobre el mar era ahora absoluto. Para Amílcar Barca, atrapado en Sicilia y sin ninguna esperanza de recibir ayuda, la situación era insostenible. Con su ejército al borde de la inanición, el hombre que había sido el azote de Roma durante años se vio obligado a aceptar la derrota. El Senado cartaginés le dio plenos poderes para negociar la paz. La guerra más larga y sangrienta de la antigüedad había llegado a su fin. El mar, teñido de rojo por la sangre de miles de hombres, fue el escenario final de una epopeya de ambición, innovación y sacrificio. En Roma, la noticia de la victoria en las Islas Egadas fue recibida con una explosión de júbilo y alivio. La guerra, que había consumido a una generación entera, finalmente había terminado. Los embajadores cartagineses llegaron a Roma para negociar los términos de la rendición, y las conversaciones fueron lideradas por el victorioso Cayo Lutacio Cátulo. Los términos iniciales propuestos por Cátulo eran duros, pero no tan humillantes como los que Régulo había ofrecido años atrás. Cartago debía evacuar completamente Sicilia, no hacer la guerra a Siracusa ni a sus aliados, devolver a todos los prisioneros romanos sin rescate y pagar una indemnización de 2.200 talentos de plata en un plazo de 20 años. Sin embargo, cuando el tratado fue presentado ante la Asamblea del Pueblo en Roma para su ratificación, fue rechazado. El pueblo, enardecido por la victoria y deseoso de una paz más punitiva, exigió términos más severos. Se envió una comisión de 10 senadores a Sicilia para renegociar el tratado. Los términos finales, conocidos como la Paz de Lutacio, fueron aún más amargos para Cartago. Además de la evacuación de Sicilia, Cartago también tuvo que ceder a Roma todas las islas situadas entre Sicilia e Italia, principalmente las islas Lipari. La indemnización se elevó a 3.200 talentos y el plazo para pagarla se redujo a solo 10 años. Además, se prohibió a la flota cartaginesa navegar en aguas italianas. Para Cartago era un tratado humillante, el reconocimiento de una derrota total. Amílcar Barca, el invicto general que se había visto obligado a negociar la paz, regresó a Cartago no como un hombre derrotado, sino como un héroe. Había luchado con habilidad y valentía hasta el final, y la derrota no se le podía atribuir a él, sino al colapso del esfuerzo de guerra de Cartago. El tratado amargo, sin embargo,
dejó una profunda cicatriz en el orgullo cartaginés y sembró las semillas de un futuro conflicto. El resentimiento y el deseo de venganza comenzaron a gestarse en el corazón de la élite cartaginesa, un sentimiento que Amílcar personificaría y transmitiría a su hijo. La firma de la paz en el 241 a.C. cerró un capítulo monumental en la historia del Mediterráneo. La primera guerra púnica había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban a sentirse. Roma, la potencia terrestre, había emergido como la nueva dueña del mar. Cartago, la reina de las olas, había sido humillada y despojada de su posesión más preciada. En los salones del poder de Roma se respiraba un aire de triunfo y alivio, pero en Cartago el silencio estaba cargado de un rencor que prometía un futuro ajuste de cuentas. La paz con Roma no trajo la paz a Cartago. De hecho, la ciudad se vio inmediatamente sumida en un conflicto aún más brutal y salvaje, una guerra que amenazó con destruirla desde dentro. El problema, que se había estado gestando durante años, era el de los mercenarios. El ejército de Cartago, que había luchado en Sicilia, estaba compuesto por decenas de miles de soldados de diversas nacionalidades: íberos, galos, lígures, baleares y griegos, todos luchando por un sueldo. Con el tesoro vacío por la guerra y la enorme indemnización que se debía pagar a Roma, Cartago no tenía dinero para pagar a sus mercenarios. Cuando el ejército fue transportado de Sicilia a África, los comandantes cartagineses cometieron el error de reunirlos a todos en un solo lugar, cerca de Cartago, mientras intentaban negociar una reducción de su paga. Esto fue un error catastrófico. Los mercenarios, sintiéndose traicionados y unidos por su descontento, se amotinaron. La situación se salió rápidamente de control y el motín se convirtió en una rebelión a gran escala. La Guerra de los Mercenarios, también conocida como la Guerra Inexpiable, fue un conflicto de una crueldad indescriptible. Los líderes de la revuelta, como el libio Matón y el esclavo campano fugitivo Expendio, desataron una orgía de violencia. Crucificaron a los generales cartagineses que intentaron negociar con ellos y libraron una guerra de exterminio contra Cartago. La rebelión se extendió a las ciudades libias, que se unieron a los mercenarios, resentidas por los pesados impuestos que Cartago les había impuesto durante la guerra con Roma. Cartago se encontró luchando por su propia supervivencia. En su desesperación, recurrieron al único hombre que podía salvarlos: Amílcar Barca. Amílcar, que se había retirado de la vida pública tras la firma de la paz, aceptó el mando y con un pequeño ejército de ciudadanos y mercenarios leales, se enfrentó a los rebeldes. La guerra fue larga y brutal, una serie de marchas, emboscadas y batallas en las que no se daba cuartel. Amílcar, utilizando las mismas tácticas de guerrilla que había perfeccionado en Sicilia, logró finalmente acorralar y aniquilar al ejército rebelde. La Guerra de los Mercenarios dejó a Cartago exhausta y traumatizada, pero también tuvo una consecuencia inesperada y de gran alcance. Mientras Cartago estaba ocupada luchando por su vida, los mercenarios que guarnicionaban Cerdeña también se rebelaron y pidieron ayuda a Roma. Roma, en un acto de oportunismo cínico y en clara violación del Tratado de Paz, aprovechó la situación. Declararon la guerra a la debilitada Cartago y la obligaron no solo a ceder Cerdeña, sino también Córcega, y a pagar una indemnización adicional. Este acto de traición romana fue la gota que colmó el vaso. Para Amílcar Barca y muchos otros en Cartago, la venganza contra Roma ya no era una cuestión de orgullo, sino una necesidad existencial. Con el fin de la Primera Guerra Púnica y la anexión de Cerdeña y Córcega, Roma experimentó una transformación fundamental. La república, que durante siglos había sido una potencia exclusivamente terrestre, confinada a la península itálica,
se había convertido en un imperio mediterráneo. Sicilia se convirtió en la primera provincia romana, un territorio fuera de Italia, gobernado directamente por un magistrado romano. Este fue un paso crucial en la evolución de Roma de una ciudad-estado a un imperio mundial. La adquisición de Sicilia, Cerdeña y Córcega, las tres islas más grandes del Mediterráneo occidental, le dio a Roma un control sin precedentes sobre las rutas marítimas de la región. La supremacía naval, que había sido el pilar del poder cartaginés, ahora pertenecía a Roma. Sus legiones, transportadas por sus flotas, podían ser desplegadas en cualquier punto de la cuenca del Mediterráneo. El mar, que una vez había sido una barrera, era ahora una autopista para la expansión romana. Sin embargo, la transformación de Roma no fue solo geopolítica. La guerra también tuvo un profundo impacto en la sociedad, la economía y la cultura romanas. El contacto prolongado con las culturas griega y púnica de Sicilia introdujo nuevas ideas, nuevas tecnologías y nuevos lujos en la austera sociedad romana. La riqueza obtenida del botín de guerra y de los impuestos de las nuevas provincias comenzó a cambiar la estructura económica de Roma, creando nuevas oportunidades para el comercio y las finanzas. La guerra también consolidó el poder de la armada romana. Aunque Roma descuidaría su flota en las décadas siguientes, la experiencia adquirida durante la Primera Guerra Púnica no se perdió. La República había aprendido a construir, tripular y comandar flotas masivas, una habilidad que sería crucial en sus futuros conflictos. La imagen de Roma como una nación de soldados de infantería se complementó con la de una nación de marineros y almirantes. La Primera Guerra Púnica fue, en muchos sentidos, el crisol en el que se forjó el Imperio Romano. La lucha a vida o muerte contra Cartago obligó a Roma a desarrollar nuevas capacidades, a expandir sus horizontes y a asumir un nuevo papel en el mundo. Al final de la guerra, Roma no solo había ganado un imperio, sino que también había adquirido la mentalidad y las herramientas necesarias para gobernarlo y expandirlo. La campesina que soñaba con la gloria más allá de las montañas se había convertido en la señora del mar, y su mirada estaba ahora puesta en el resto del mundo. El mar, que una vez había sido el dominio indiscutible de Cartago, ahora transportaba las legiones de Roma. La Primera Guerra Púnica, una epopeya de 23 años que costó la vida a casi 700.000 personas y redibujó el mapa del Mediterráneo, había llegado a su fin. Pero la paz era frágil y las brasas del conflicto seguían ardiendo bajo la superficie. El legado de la guerra no fue la paz, sino la preparación para una guerra aún mayor y más terrible. En Cartago, la humillación de la derrota y la traición romana en Cerdeña alimentaron un profundo deseo de venganza. Amílcar Barca, el héroe de la guerra, canalizó este resentimiento hacia un nuevo proyecto, la conquista de Hispania. Llevó a su hijo Aníbal, todavía un niño, a un templo y le hizo jurar odio eterno a Roma. En las ricas minas y los campos de la península ibérica, Amílcar forjaría un nuevo ejército y una nueva base de poder para desafiar a la República Romana. La Segunda Guerra Púnica no fue una nueva guerra, sino la continuación inevitable de la primera. En Roma, la victoria trajo consigo una nueva confianza y una nueva ambición. La República había demostrado que podía derrotar a la mayor potencia del mundo y había adquirido un imperio de ultramar. Sin embargo, la guerra también dejó cicatrices. El recuerdo de las derrotas, de los ejércitos aniquilados y de las flotas destruidas inculcó en los romanos un profundo temor y respeto por su enemigo cartaginés. Este temor se manifestaría en la brutalidad con la que Roma trataría a Cartago en el futuro. El legado de la Primera Guerra Púnica va más allá de la rivalidad entre Roma y Cartago. La guerra transformó el arte de la guerra, introduciendo innovaciones como el corbus y demostrando la importancia del poder naval.
Redefinió el concepto de imperio, sentando las bases para el sistema provincial romano. Y sobre todo, marcó el comienzo del ascenso imparable de Roma hacia la dominación mundial. La lucha por el control de Sicilia fue el primer paso en un camino que llevaría a las águilas romanas a todos los rincones del mundo conocido. Al final, la pregunta que se planteó al principio de esta historia, ¿podrían dos imperios compartir el mundo?, tuvo una respuesta clara y sangrienta. El Mediterráneo era demasiado pequeño para ambos. La Primera Guerra Púnica fue el primer acto de una tragedia en 3 partes que terminaría con la destrucción total de Cartago. Pero también fue la historia del nacimiento de un imperio forjado en el fuego de la guerra, la innovación y una determinación inquebrantable. El espectador, al final de este viaje, es invitado a reflexionar sobre el costo de la dominación y el legado eterno de una guerra que, hace más de 2 milenios, moldeó el curso de la civilización occidental.